Hola chicos, hoy vamos a ver una técnica que es la técnica del fresco. Esta técnica es la más clásica de la pintura sobre muro, ¿no? Hay otras muchas técnicas, sin embargo esta tiene una mística que conviene nosotros saber en qué consiste precisamente la técnica, ¿no? La definición es que fresco es la aplicación de pigmento sobre una argamasa húmeda de cal y arena, ¿sí? Tenemos nosotros, lo voy a poner en horizontal, ¿no? Tenemos una argamasa, sobre esa argamasa se deposita un pigmento, en este caso lo pongo en color azul, pigmento, esta sería la argamasa, y sucede una reacción química. Lo que pasa es que forma una capa de cristales de calcio encima de los pigmentos. Esta parte verde serían los cristales de calcio. Por tanto, en el fresco lo que tenemos es el pigmento que queda encapsulado, ¿sí?, entre la argamasa y los cristales de calcio. Y esto es lo que hace que sea una técnica tan duradera, ¿no? Tenemos frescos desde la época romana. Aquí en México están los frescos de los murales de Bonampak, ¿no? Es una técnica ya conocida por los mayas. Vamos a ver en qué consiste esa técnica. Bueno, antes que nada hay que entender lo que es el ciclo de la cal. El ciclo de la cal, ¿no? Primero tenemos el carbonato de calcio. El carbonato de calcio es comúnmente conocido como piedra caliza. La piedra caliza la encontramos así en la naturaleza, ¿no? Son piedras de calcio precisamente, ¿no? Estas piedras se encuentran en minas, ¿no? Son fáciles relativamente de conseguir. La piedra caliza, cuando nosotros le aplicamos fuego, ¿sí?, se convierte esta piedra en óxido de calcio. Ocurre una reacción química, la piedra se vuelve, se empieza a desmoronar, ¿no? Y se puede fácilmente convertir en un talco, que sería el óxido de calcio. El óxido de calcio, el nombre común que se le da es cal viva. Esta cal viva tiene un problema, es que es sumamente reactiva, ¿no? Reacciona con el agua, ¿sí? Cuando nuestros antepasados utilizaban antes cal viva, y lo que pasaba es que a veces se almacenaba esa cal y podía ocasionar incendios. Es decir, el agua, por ejemplo, iba un camión cargado de cal viva, comenzaba a llover y entonces hace una reacción química de modo que se calienta, empieza a tener altas temperaturas, ¿no? Y muchas veces pasaba de que se incendiaba la bodega o el camión en donde lo estaban transportando. Entonces la cal viva, por ser reactiva, lo que se hace es apagarla, ¿no? Se apaga con agua, y entonces se obtiene el hidróxido de calcio, también llamada cal apagada. La cal apagada es lo que se utiliza para hacer nuestro mortero, ¿sí? El mortero en el fresco, se aplica la cal apagada y con la acción del aire se vuelve a convertir en piedra caliza. Entonces tenemos que la piedra caliza es encontrada en la naturaleza, ¿no? Se encuentra en minas, ¿no? Se extrae esa piedra caliza o carbonato de calcio, ¿sí? Se deposita en unos hornos, es decir, se hace un agujero en el suelo, se rodean las paredes del agujero con piedra caliza, se le echa leña al centro del agujero, se le enciende y después de 24 horas obtenemos óxido de calcio, ¿sí? Después de mantener el horno encendido 24 horas, se obtiene óxido de calcio o cal viva, ¿no? Repito, la cal viva es sumamente reactiva, es peligrosa.
puede ocasionar incendios con la reacción con el agua, a veces incluso con la humedad que hay en el aire, ¿no? Si tienen ustedes un saco de cal viva, entonces de pronto escuchan que truena, ¿sí? Esos sonidos significa que está haciendo reacción con la humedad del aire, entonces por tanto hay que apagarla, ¿sí? Veremos en la siguiente clase cómo es que se apaga la cal, ¿no? Veremos este proceso queda pendiente, se apaga, ¿no? Aplicando la cal poco a poco sobre aguas y se guarda en cubas, ¿no? Entonces obtenemos la cal apagada. Esta cal apagada es la que nosotros vamos a utilizar para el mortero de nuestro fresco. Cuando esta cal apagada entra en un proceso de oxidación con el contacto con el aire, se vuelve a convertir en piedra caliza y así se cierra el círculo. Bueno, vamos primero a lo que sería la preparación de nuestro muro, ¿no? Como sabemos, el muro tiene sobre todo dos enemigos. Uno es la humedad y otro es el sol, ¿sí? Hasta la fecha no se ha encontrado ningún pigmento que sea resistente al sol, por tanto la técnica del fresco es hecho para interiores. Debemos primero cuidar que nuestro muro esté en perfectas condiciones, ¿sí? Normalmente los muros bajos va subiendo la humedad, ¿no? Si nosotros no permitimos que la humedad salga inmediatamente, la humedad sigue subiendo. Es decir, si yo pongo una pintura plastificada, pensemos por ejemplo en la Comets Vinimets, ¿no? que es una pintura plástica, entonces no puede salir, no puede respirar el muro, por así decirlo, y va a seguir la humedad hasta la parte superior, hasta que encuentre una salida, ¿sí? Por tanto, conviene dejar que nuestro muro respire, ¿sí? Nuestro fresco vamos nosotros a hacerlo a partir de 2 metros hacia arriba. ¿Por qué no? Primero porque arriba de 2 metros ya no está en contacto de los espectadores que puedan tocarlo, ¿sí? Es una técnica que, a pesar de ser tan durable, que puede durar cientos de años, es a la vez una técnica frágil, una técnica delicada, ¿no? Entonces, si la gente lo toca, pues va a maltratar nuestro mural. Por tanto, se recomiendan los 2 metros. Esa es una de las razones para que el espectador no pueda tocarlo, no esté en contacto con él, en contacto físico. Y la segunda razón es que esos 2 metros le vamos a dar a nuestro muro para que pueda respirar. Conviene no poner una pintura plástica o no poner, no sé, hay quienes ponen ladrillo, ¿no? Pueden poner mármol, entonces no va a permitir que respire el muro. Se recomienda que se deje el muro y se pinte con agua con cal, ¿sí? El agua con cal tiene la cualidad de dejar respirar nuestro muro, entonces la humedad va a salir, ¿sí? Bueno, una vez que hemos dejado nosotros nuestros 2 muros, hay que cuidar también de que la bóveda de nuestro edificio esté bien protegida, ¿no? Que no tenga tampoco manchas de salitre, ¿sí? Normalmente hay que contratar nosotros a un arquitecto para que arregle todos estos aspectos, ¿sí? Que estén limpios los desagües, ¿no? Para que pueda en la bóveda correr el agua bien sin estancarse, porque eso también es una de las cosas que dañan el muro. También hay que cuidar las ventanas, es decir, si hay una ventana que hace que penetre la luz en nuestro muro, con el tiempo lo va a dañar, la luz del sol. Entonces esas ventanas hay que ver la manera de cubrirlas, ¿sí? O bien elegir otro muro si es que hay demasiado sol, no sé, ¿sí? Pero esos serían los 2 enemigos principales: la humedad y el sol. Hay que cerciorarnos de que no vaya a tener problemas, ¿no? Nosotros debemos de garantizar en nuestro trabajo, ¿sí? La permanencia, ¿sí? De que no vaya a tener daños, sobre todo en el corto plazo. Bueno, una vez que hemos verificado eso de no tener problemas con la humedad ni con el sol, lo primero que vamos a hacer va a ser descascarar el muro hasta los ladrillos. Es decir, por ejemplo, esta pared ya tiene una mezcla encima, tiene una argamasa encima, ¿sí? Esta argamasa tiene cemento, entonces esa argamasa con cemento y cal que tienen normalmente estos muros
se quita, ¿no? Se contratan los servicios de un albañil para que descascar el muro hasta los ladrillos. Los ladrillos deben de ser ladrillos rojos, ¿no? Hay muchos materiales que se utilizan en la actualidad. Se utiliza, por ejemplo, los bloques de cemento. Entonces, si tenemos nosotros bloques de cemento, no nos van a servir porque el cemento también puede dañar nuestro mural. Entonces, si está de ladrillos rojos, perfecto. Si está de adobe, funciona muy bien, no hay problema. Pero si tenemos nosotros bloque de cemento, lo que se tiene que hacer es crear una pared falsa encima de esa. Así lo hizo Miguel Ángel en la Capilla Sistina. Hizo otro muro ligeramente inclinado para que no se pudiera adherir el polvo en el muro, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer encima de ese muro de bloque de cemento, lo que podemos hacer es hacer un muro de bloque de ladrillo rojo. Bueno, ¿sí? En caso de que no sea necesario de que nuestro muro sea de ladrillo rojo, se descascara el muro hasta los ladrillos, ¿sí? A los ladrillos también se tienen que raspar muy bien para quitarles la vieja argamasa, y después se hace un lavado con ácido clorhídrico, ¿sí? La fórmula para hacer este lavado sería 10% de ácido y 90% de agua. Se hace la mezcla, 10% de ácido, 90% de agua, y con escoba se puede tallar todo el muro, ¿sí? Se llenan cubetas, ¿no? Con nuestra mezcla, se tallan con escobas o con cepillos, ¿no? Y se deja 24 horas esta mezcla en los ladrillos, ¿sí? Esto con la finalidad de eliminar todas las sales. Las sales también es uno de los grandes enemigos, ¿no? Cuando yo digo que lo daña la humedad, ¿no? También me estoy refiriendo junto a eso a las sales, ¿sí? Vivimos en un estado que se llama Jalisco. Jalisco significa lugar de jal, jal son sales. Entonces aquí normalmente en la casa estamos acostumbrados a que sale salitre, ¿no? Que sería la jal, ¿no? Hay mucho en donde estamos viviendo. Bueno, pues la finalidad de el ácido clorhídrico es eliminar ese salitre, ¿sí? Que pudieran tener. Se dejan 24 horas el ácido clorhídrico, y después de esas 24 horas se lava el muro con agua, ¿sí? Lo podemos hacer con estas máquinas, se me va ahorita el nombre, ¿no? Karcher o algo así se llaman, con la que lavan los autos ahora, ¿no? Se puede, o con manguera, simplemente con la manguera a presión, lavamos el muro, ¿sí? Después de las 24 horas. Los materiales son relativamente sencillos de conseguir, ¿no? Lo que vamos a necesitar va a ser arena de mina. ¿Cuál es la arena de mina? Bueno, si ustedes van a esos lugares donde venden materiales de construcción, sobre todo para edificios históricos, va a ser fácil conseguirlos, ¿no? Hay algunos lugares que se especializan en vender materiales para edificios antiguos. Entonces ahí pueden conseguir ustedes la arena de mina. Mucho ojo, la arena de mina no la podemos conseguir en cualquier establecimiento. En los establecimientos normalmente van a encontrar ustedes arena de río o arena de mar. Estas dos arenas, la arena del río o la arena del mar, no son recomendables por varias razones. Primero, la arena del mar tiene muchas sales, y como les había dicho, las sales es una de las cosas que vamos a evitar. La arena del río, ¿sí? Por el hecho en que el río está corriendo, entonces las piedrecillas, los cantos son demasiado lisos. Los cantos de las arenitas, de las piedrecillas, son muy lisos, por tanto no tienen buena trabazón. Necesitamos de cantos angulosos, una arena como es la arena de mina. Ahora bien, si no consiguen ustedes la arena de mina, hay algo que es muy fácil de conseguir, que es la marmolina. Ese lo encuentran en cualquier lado. Hay varios tipos de marmolina, ¿no? Hay una marmolina que tiene que
que es como el azúcar, hay otra marmolina que es como la sal, y hay otra marmolina que tiene la consistencia de la harina, ¿sí? La más conocida es la que tiene la consistencia del azúcar, y es la que nosotros podemos utilizar, ¿sí? La marmolina. Después vamos a necesitar cal viva. Hago una diferencia, bueno, antes de pasar a la diferencia quiero escribir que no arena de mar y tampoco la arena del río. ¿Sí? Ya dije los motivos. Bueno, en cuanto a la cal viva también la pueden conseguir ustedes en lugares especializados de materiales de construcción, ¿sí? Aquí en Guadalajara hay un lugar, bueno, cerca de Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco, hay un lugar que se llama Calidra, ¿sí? Allí lo pueden ustedes conseguir, Calidra, ¿sí? El saco de cal viva cuesta aproximadamente lo mismo que uno de saco de la cal normal, de la cal que venden en las tlapalerías. Está más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces no hay mucha diferencia. A veces sí hay que encargarla con anticipación porque no les gusta tener en bodega, por la misma razón que les había dicho, de que es muy reactiva. Entonces necesitas hacer tu pedido con tiempo. Bueno, la cal viva es distinta a la que venden en las tlapalerías. Lo que nosotros conseguimos en las tlapalerías normalmente se llama cal hidratada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la cal viva y la cal hidratada? En que la cal viva es muy reactiva, como les decía, es fácil de ocasionar un incendio. En cambio, la cal hidratada, ¿sí?, ha sido pasada por una serie de procesos químicos de modo que ya no es peligrosa. Nuestros antepasados trabajaban con cal viva. En la actualidad, normalmente en las construcciones se trabaja la cal hidratada, ¿sí?, la que estamos nosotros acostumbrados. Si nosotros utilizamos la cal hidratada y no la cal viva, no va a dar el mismo resultado. El primer problema que vamos a encontrar es que la cal hidratada no se va a fijar en el ladrillo, se va a caer. Los constructores, los albañiles, le ponen normalmente unos puños de cemento a la cal para que tenga anclaje con el muro. Nosotros no debemos utilizar cemento porque el cemento puede ocasionar que nuestro fresco tenga fluorescencias después. Entonces, si nosotros le ponemos cemento, se va a echar a perder. Si nosotros trabajamos con cal hidratada sin cemento, se va a desprender, ¿sí? No se va a anclar en el muro, se desprende. Si nosotros trabajamos con cal viva, la cal viva se ancla muy bien en el ladrillo, ¿sí? No va a haber ningún problema de que se nos vaya a caer nuestra argamasa, ¿sí? Entonces, no es difícil de conseguir la cal viva, ¿sí? Es necesario conseguirla si es que queremos tener un buen fresco. Pongo la nota de no utilizar cal hidratada y no utilizar cemento. No utilizar cal hidratada porque la cal hidratada no va a tener anclaje con el ladrillo, y no utilizar cemento porque puede producir fluorescencias, ¿sí? Una cosa que podemos utilizar también para tener un mayor anclaje es el istle. El istle son las fibras que se utilizan en los estropajos, ¿no? Entonces podemos comprar algunos estropajos o comprar istle suelto y utilizar también el istle. Esto es opcional, ¿sí? Obviamente el istle sí les da un mejor anclaje, pero si no le pones istle no tiene ningún problema. Y finalmente, pigmentos, ¿no? Los pigmentos también son muy fáciles de conseguir. Aquí en Guadalajara está muy cerca Tonalá, y en Tonalá podemos ir a algunas tlapalerías, ¿no?, en donde venden ya pigmentos para los artesanos. Estos pigmentos los encontramos en muchos colores, sin embargo no todos tienen la misma permanencia en la pintura. Yo les recomiendo que utilicen los colores tierras,
¿Cuáles serían los colores tierras? El ocre, desde luego, el marrón, el azul cobalto, el rojo, ¿no? Sobre todo el rojo indio, ¿sí? Este tipo de colores, el negro, el blanco no lo necesitamos porque trabajamos directamente con la cal, ¿sí? Entonces estos colores, y quitemos aquellos colores que a veces son muy lindos pero que son poco permanentes, ¿no? Por ejemplo, producen unos colores violetas o unos colores rosas muy agradables, muy llamativos, pero no tienen una gran durabilidad, es decir, desaparecen después de 4 o 5 años, ¿no? Entonces van desapareciendo del muro, ¿sí? Y van quedando lagunas en nuestro mural. En cambio, los colores tierras tienen la nobleza de ser muy permanentes. Entonces trabajemos con colores tierras. Además hay una segunda razón, aparte de la permanencia, es que los colores tierras crean una atmósfera muy agradable, ¿no? Vemos, por ejemplo, en los murales de Orozco, ¿no? Que los colores tierras quedan muy bien, casan muy bien con el edificio, ¿sí? Con la cantera de los edificios. Entonces es otra de las razones. Bueno, ahora explico lo que sería el apagado de la cal. Como les decía, la cal con la que se tiene que hacer el fresco es con la cal viva. Esta cal es muy reactiva, ¿sí? La compramos en costales más o menos de 25 kilos, ¿sí? E inmediatamente cuando la compremos hay que apagarla para evitar un accidente, un incendio, ¿no? ¿Cómo se apaga? Bueno, lo vamos a hacer en la siguiente clase, adelantándome un poquito, ¿sí? Se va en un recipiente, puede ser, en un recipiente grande, puede ser de esas alberquitas de fibra de vidrio, ¿no? Que tienen un tamaño más o menos amplio. En una de esas alberquitas se llena con agua y se le va vaciando la cal poco a poco. Si nosotros la echamos la cal de una manera brusca, entonces hace una reacción química, ¿sí? El agua alcanza puntos de ebullición, ¿no? Los puede quemar. Entonces lo que se hace es primero hacerlo con equipo de protección, ¿no? Con gogles, ¿no? Con camisas de manga larga, con guantes, con botas, se hace porque puede quemarte la cal. Entonces está bien preparado y se va vaciando la cal poco a poco en el agua, de modo que no logre temperaturas altas repentinamente, sino que sea un proceso lento. Se va vaciando poco a poco y se va mezclando, ¿no? Entonces la cal viva se convierte en cal apagada, ¿sí? Hay tres palabras que se nos pueden confundir, que es cal viva, cal apagada y cal hidratada. La cal apagada es la cal viva una vez que nosotros la hemos puesto con agua, ¿sí? La cal apagada tiene consistencia como de harina para hot cakes, ¿sí? Cuando está así líquida, ¿ya? O semilíquida, esa sería la cal apagada, ¿sí? Tiene como esa consistencia untuosa de harina para hot cakes, ¿sí? Esta sería la cal apagada. La cal viva es la que es muy reactiva, y la cal hidratada, repito, es la cal que venden en la actualidad, la cal que venden en sacos y que ya no puede ocasionar accidentes, ¿sí? Entonces no trabajamos con cal hidratada, trabajamos con cal viva y la apagamos, ¿sí? Una vez que la apagamos nosotros echándola al agua, hay que almacenarla, ¿sí? Para hacer un fresco se recomienda por lo menos que tenga 3 meses de almacenamiento. Es decir, en esta alberquita apago la cal, la dejo con consistencia untuosa, y después en cubetas, ¿sí? Pueden ser de esas de 19 litros, lleno mis cubetas y les voy a poner un sello con agua. Un sello con agua, es decir, dejo la cal y todavía le pongo como unos 10 centímetros más de agua encima. ¿Para qué va a servir este sello con agua? Para que no entre en contacto con el aire, porque si entra directamente en contacto con el aire, se me va a convertir en piedra caliza antes de haberlo utilizado. Entonces el sello con agua tiene la función de aislar e impedir la oxidación,
¿sí?, de la cal apagada. ¿Sí? Le pongo, lleno mi cubeta o casi la lleno y dejo 10 centímetros de pura agua encima. ¿Sí? También necesito, si la almaceno por temporadas largas, por más de un año, estarla revisando constantemente para que el sello no se vaya evaporando y se me vuelva piedra. ¿Sí? Entonces debo de mantener ese sello de 10 centímetros en mi cubeta, estarla checando, y esa agua, una de las recomendaciones también importante es que tiene que ser agua de garrafón, agua purificada. ¿Por qué? Porque si utilizo agua de la llave, el agua de la llave también a veces tiene sales y me puede perjudicar mi fresco. Entonces utilizo de preferencia agua de garrafón. Bueno, ahora vamos a ver el proceso para hacer el fresco, ¿no? El fresco lleva 4 capas de argamasa. Tienen 2 nombres, uno es el nombre castellanizado y el otro es el nombre italiano. Entonces, si ustedes consultan algunos manuales, en unos se encontrarán el nombre castellanizado o en otros se encontrarán el nombre italiano, ¿sí? Yo los pongo los dos. La primera capa se llama repellado o trisular, ¿sí? En esta capa es una medida de cal y 3 medidas de arena. ¿Sí? Una medida puede ser, bueno, no sé, depende de lo que nosotros hagamos, ¿no? Puede ser desde una tacita de esas pequeñitas, ¿no?, a puede ser una cubeta de 19 litros. Entonces, una medida de cal y 3 medidas de arena. Cuando yo estoy mencionando arena, me estoy refiriendo a la arena de mina, que, como ya les dije, puede ser sustituida por la marmolina, ¿sí? Entonces sería una medida de cal, 3 medidas de arena, y le vamos a echar un puñado de isle. Este trabajo yo les recomiendo que no lo hagan ustedes, sino que contraten un albañil. Lo que tienen que hacer con el albañil es primero formarlo, ¿sí?, decirles qué es lo que se va a hacer, ¿no? Los albañiles obviamente no están acostumbrados a trabajar estos materiales, entonces ellos siempre que van a hacer argamasa para una casa, lo que hacen es agarrar cal y echarles un pollo de cemento. Entonces tú le tienes que explicar, ¿sí?, que no le eche cemento, que estás utilizando otro tipo de cal y que no lo necesita, ¿sí?, y que el cemento puede dañar tu muro. Entonces no les recomiendo que hagan ustedes el trabajo porque no tenemos la habilidad, ¿sí? Ellos ya tienen muchos años de experiencia y si nosotros lo hacemos nos va a salir, lo más seguro es que nos salga terrible el trabajo. Entonces mejor es auxiliarse de 1 o 2 albañiles para que hagan este trabajo, ¿sí?, o 3 si es necesario. También necesitamos nosotros saber cuánto es lo que nosotros podemos pintar, ¿sí? Tener una visión muy real. Hay quienes son muy rápidos y pueden hacer, por ejemplo, 2 metros cuadrados, hay otros que podrán hacer medio metro o 1 metro cuadrado de pintura, ¿sí?, dependiendo nuestra habilidad, ¿sí? Entonces conozcan primero ustedes cuánto metros es lo que pueden pintar en una jornada de trabajo. Una jornada serían aproximadamente 6 horas. Es decir, los albañiles van a llegar desde temprano, van a preparar tu muro y tú puedes ser que llegues a las 10, 11 de la mañana, ¿sí? Tu muro ya va a estar preparado y tú simplemente te dediques a pintar, ¿sí? Esa va a ser tu tarea. Lo que tú no alcances a pintar se tiene que quitar y volverse a preparar al siguiente día, ¿sí? No puedo yo preparar todo el muro, sino simplemente mi tarea, ¿sí? Por tanto, los albañiles solamente van a enjarrar lo que sería tu tarea, que puede ser 1 metro, 2 metros, lo que tú puedas pintar ese día, ¿sí? Entonces, como les decía, no lo hagan ustedes porque nosotros no tenemos habilidad y lo más seguro es que no nos va a salir parejito, ¿no? Ellos tienen
ya mucha práctica, ¿no? Hay una técnica, ¿no? Yo nunca lo he podido hacer, ¿no? Que agarran la mezcla y la avientan, ¿sí? La avientan, hacen presión. Se me olvidaba algo muy importante. Antes de empezar a trabajar, hay que humedecer muy bien el muro, ¿sí? Después se le aplica la argamasa con estas mezclas. No hay que prepararla a ras del suelo porque le vamos a poner humus. Humus es la tierra y la tierra tiene sales. Entonces, con esas alberquitas que yo les decía que son muy prácticas, allí preparen su argamasa para que no entre en contacto con el suelo y no tenga sales. La aplican, lo que sería tu tarea, pintas y lo que no alcanzaste a pintar, lo quitas, ¿sí? Eso ya no te va a servir, ¿sí? Entonces, trabaja en jornadas aproximadamente de 6 horas de trabajo, ya de estar subiendo y bajando de los andamios. Es muy pesado trabajar con 6 horas, ¿sí? Entonces mejor ser realista en las capacidades, ¿sí? Ok, esta primera capa, el repellado trisular, debe de tener un grosor aproximadamente de entre 2 y 3 centímetros. 2 y 3 centímetros de grosor. La segunda capa se llama revoque o arrichato, ¿sí? Sería una medida de cal, me estoy refiriendo a la cal apagada, y 2 medidas de arena. La arena, repito por pedagogía, puede ser sustituida fácilmente por la marmolina, ¿sí? Entonces tengo 2 medidas de cal apagada, una medida de cal apagada y 2 medidas de arena, ¿sí? La mezclo otra vez en la alberquita y pongo la capa. Ya a esta segunda capa no le ponemos isle, ¿sí? Y esto va a tener entre 1 y 1.5 centímetros de grosor, ¿sí? Cada vez que nosotros terminemos una capa, ¿sí?, vamos a humedecerla, es decir, entre capa y capa. No es necesario que esté completamente seca, no queremos que esté completamente seca, pero sí lo suficiente para que soporte bien la capa que sigue, ¿sí? Entonces humedecemos. ¿Por qué vamos a humedecer nosotros? Porque si nosotros no humedecemos, nuestra argamasa le va a ceder humedad al ladrillo y no al revés, ¿sí? Me explico. Comienzo a trabajar y humedezco mis ladrillos con una manguera, ¿sí? Esto con la finalidad de que el ladrillo le ceda humedad a la argamasa. Si yo no mojo los ladrillos al inicio y pongo la argamasa será quien le ceda humedad al ladrillo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se va a resecar mi argamasa y se van a cuartear, ¿sí? Si se cuartea tu fresco, fue por eso, porque no humedeciste. Entonces humedezco primero mis ladrillos, coloco el repellado, ¿sí?, mi primera capa, pongo el repellado, me espero que se oree un poco, vuelvo a mojar y hago mi segunda capa que se revoque. Termino, que se oree un poquito, vuelvo a mojar y hago el enlucido fino. Para el enlucido fino es una medida de cal y una medida de arena. Esta debe tener entre 0.5 y 0.7 milímetros de grosor. Enlucido burdo, ¿sí? Me espero que se oree un poquito, vuelvo a mojar y hago la última capa. Serían 2 medidas de cal y una medida de arena. Esta capa debe tener entre 1 y 2
milímetros de grosor. Cuando termino esto, debo esperar un poco más de tiempo para hacer el siguiente paso, que sería tengo que pasar mi dibujo al muro, ¿sí? Esto prefiero explicarlo en la siguiente clase, dejémosle aquí. Algunas observaciones solamente, ¿no?, importantes estas serían nuestras 4 capas, como van, ¿sí? Una de cal, 3 de arena, una de cal, 2 de arena, una de cal, una de arena, 2 de cal, una de arena, ¿sí? Este es el ritmo que lleva, ¿sí? Una 3, una 2, una 2, una, ¿sí? Y cada vez se van haciendo más delgadas, de 2 a 3 centímetros, de 1 a 1.5 centímetros, de 0.5 a 0.7 milímetros y de 1 a 2 milímetros, ¿sí? Es decir, cada vez va siendo más delgado, ¿sí? Hago finalmente un esquema de cómo quedarían las capas. Bueno, hago un esquema de las capas que tendría el fresco, ¿sí? La capa más profunda sería la capa de ladrillo. Después ponemos una de repellado o trisular, que ya les había dicho son entre 2 o 3 centímetros, ¿sí? Después viene una que se llama reboque o arricciato, les había dicho que era entre 1 y 1,5 centímetros. Luego viene el enlucido burdo o intonaco burdo, que sería entre medio centímetro y 7 milímetros, ¿sí? Entre 5 y 7 milímetros. Luego viene el enlucido fino o intonaco fino, que sería de 1 a 2 milímetros, ¿sí? Este último lo pulimos, el enlucido fino, ¿sí? Con la misma llana con la que estamos trabajando, lo vamos puliendo a la vez que lo vamos aplicando. Y después vienen los pigmentos que les decía que de preferencia hay que trabajar con pigmentos terrosos, de colores tierra, los ocres, los sienas, el rojo óxido, el negro, el blanco, el azul cobalto, ¿no? Estos colores que son serios, que son muy neutros, de preferencia hay que trabajar con esos. Y una vez que terminamos nosotros nuestra pintura, la argamasa, ¿sí? Tiene una reacción química al entrar en contacto con el aire, y es que encima de los pigmentos se forman cristales de cal. Estos cristales de cal son transparentes, por tanto se forma una capa que encapsula nuestro fresco, ¿sí? De modo que el oxígeno ya no puede entrar a nuestros pigmentos, porque tiene una capa protectora, que sería esta, que son los cristales de cal. Por tanto, los pigmentos quedan aislados de manera natural, ¿no? Y el oxígeno no puede entrar, por tanto no puede oxidar nuestros pigmentos, lo que ocasiona que nuestro mural no tenga un deterioro, por lo menos a corto plazo, ¿sí? Porque no permite la oxidación, ¿sí? Eso es lo que le hace una técnica tan valiosa, ¿no? Tan eficaz, ¿sí? Y también tiene un cierto misticismo. Ahora bien, ya para terminar, solamente doy señalo algunos puntos importantes. Es que en la técnica del fresco, como les decía, hay una mística, ¿no? Es la técnica del mural por antonomasia, es decir, es la técnica de las técnicas del mural, ¿sí? Esto significa por antonomasia. Entonces, como artistas es muy importante que la conozcamos, ¿sí? Aunque tal vez en nuestra carrera no vayamos a aplicarla nunca, ¿no? Pero sí es importante que tengamos conocimiento de lo que se trata, ¿sí? Por ser la técnica por antonomasia de mural. Y otra de las cosas es que hay una idea falsa de que la técnica del fresco es una técnica difícil, ¿no? No es demasiado difícil en realidad, ¿no? Si la conocemos, no es muy difícil. Tampoco es una técnica tan cara. Desde luego vas a necesitar contratar
los servicios de 1 o 2 albañiles, ¿no? Tal vez los servicios de ayudantes, pero si nosotros sacamos costos no habrá una gran diferencia de si utilizamos nosotros, si hacemos un mural con acrílicos, hacer un mural con frescos, no hay tanta diferencia.